Como les contábamos, hoy la presidenta Bachelet dio a conocer los nombres del Consejo de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente. Uno de los temas de los cuales queremos conversar con el ministro del Interior subrogante por estos días, Mahmoud Alewi, aquí en CNN Chile. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a usted. Llamó la atención los nombres. ¿Por qué se buscan nombres bastante lejanos en general a la política o que no son nombres que estén derechamente, por ejemplo, en el tema constituyente en cuanto a que sean abogados, expertos, etcétera? ¿Qué se busca con el tipo de nombres que se han integrado? Bueno, la presidenta, como lo ha dicho más de una vez, entiende el proceso constituyente como un proceso participativo que refleje las aspiraciones y la realidad que existe en Chile. Y por lo tanto, el Consejo tiene que reflejar eso, lo que es Chile. Y este Consejo tiene esa característica. Van desde expertos en temas constitucionales hasta personas que trabajan como asesoras del hogar. O sea, es una lógica coherente con respecto a lo que se está buscando. ¿Cuál es el rol que van a tener ellos? Ellos van a tener el rol de hacerle el seguimiento al proceso constituyente en Chile, ¿ya? Observarlo, recomendar. Va a hacer lo que hace cualquier grupo que aconseja a un gobierno adecuadamente para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. ¿Y ese trabajo termina plasmado en algo concreto? ¿El trabajo de ellos me refiero, en un documento, por ejemplo? No, yo tengo la impresión de que lo que ellos van a hacer es ser una guía en este proceso para que no cometamos errores en él, ni no se pretende que ellos hagan una constitución ni nada por el estilo. Eso corresponderá a las instancias legales del país pertinentes, digamos. Uno de los temas que han marcado su trabajo esta semana, sin duda, es lo que ocurrió el fin de semana en el Mall Alto Las Condes con esta balacera tras un robo en una joyería. ¿Qué experiencia sacaron de lo que pasó ahí, de las medidas de seguridad y de la reacción de Carabineros? Bueno, la primera experiencia que sacamos de lo que aconteció el día domingo es que los protocolos que habíamos definido previamente entre las policías y el mundo privado, en este caso en un doble rol el mundo privado, porque las joyerías son entidades obligadas, el trabajo previo que habíamos hecho de cómo enfrentar esto a nuestro juicio dio resultado. El esfuerzo mayor que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido reducir el número absoluto de delitos en el país, cosa que se ha logrado. En el acumulado del año llevamos un menos 3%. No desconozco los problemas que hay con la violencia y todo lo demás, pero hemos reducido el número absoluto y eso lo hemos logrado haciendo una coordinación muy eficiente entre los distintos organismos del Estado, entre esos organismos y el mundo privado, ¿ya? En su doble rol en este caso, centros comerciales y entidades obligadas, y eso lo hemos logrado disminuyendo los tiempos de respuesta de la policía. En este caso, el día domingo, lo que se logró es que frente a un grupo de delincuentes que intentó asaltar esta joyería, la reacción de la policía fue bastante inmediata y por lo tanto se produjeron los hechos que tú conoces. Ahora, esa reacción rápida tiene un riesgo, que es que en este caso, por ejemplo, se produjo una balacera y eso evidentemente puede generar un peligro cuando es en un lugar como ese, en un mall. ¿Vale la pena correr ese peligro? ¿Debe tener una reacción rápida que pueda generar una balacera que afortunadamente no terminó con víctimas inocentes, pero podría ocurrir? Sí. Y eso lo tenemos relativamente estudiado, incluso en el caso de que se produzcan rehenes. Los protocolos de las policías para enfrentar este tipo de situaciones se actualizan permanentemente y se usa la experiencia de hechos como este y de otros para irlos actualizando, porque el delito muta, no solo en términos de las áreas donde actúa, sino que además en términos de los procedimientos que usa. De hecho, ese día se vio una banda bastante organizada y muy bien armada, digamos, que reaccionó frente a los policías de manera bastante violenta. Y los protocolos se van actualizando en la medida en que se producen estos hechos y tenemos en cuenta la situación que tú dices, que en cualquier enfrentamiento con delincuentes se salvaguarde la vida de las personas. ¿Carabineros puede abrir fuego para repeler a asaltantes para evitar un delito o su fuga, o solamente en defensa propia en caso de ser atacados? No, Carabineros tiene evidentemente cuando es atacada con armas de fuego tiene todas las atribuciones para hacerlo, y en otro tipo de casos se evalúa en función de la situación que se haya producido, digamos. No hay libertad absoluta para reaccionar con armas de fuego frente
a determinado tipo de hechos. Por ejemplo, muchas veces se usan balines de goma solamente para poder repeler determinado tipo de situaciones para no afectar a otros, digamos, o para evitar producir muertes innecesarias. ¿Por qué el gobierno descarta la posibilidad de que haya guardias armados, por ejemplo, en los malls? No lo descartamos, ¿no? De hecho, el propio ministro del Interior anunció que eso es una cosa que se evalúa permanentemente, pero esa evaluación depende mucho de las condiciones que existan, porque el uso de armamento requiere entrenamiento. La formación de los vigilantes privados en Chile es extremadamente heterogénea. De hecho, nosotros estamos presentando una indicación sustitutiva a todo la seguridad privada en Chile, que esperamos que el Parlamento la apruebe durante el primer semestre del próximo año, porque se permite hoy día, con entrenamiento especial, el uso de armamento para determinado tipo de entidades, por ejemplo, transporte de valores, ¿ya? Pero eso requiere una formación específica, un tiempo específico, y no es posible automatizar eso, ¿ya? Y por lo tanto, el tiempo irá indicándonos la forma en que tengamos que hacer esto. Esto no es un problema ni ideológico ni filosófico, es un tema estrictamente práctico. Ha causado bastante controversia en las últimas horas este protocolo en que se determinan formas en las cuales Carabineros o PDI puede trabajar con la prensa o les puede entregar cierta información. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? ¿Por qué se hace necesario, en opinión del gobierno, un protocolo? Bueno, nosotros hemos trabajado hace muchos meses en esta política que te mencionaba yo antes, de lograr que las instituciones públicas, léase gobierno, policías, Ministerio Público y Poder Judicial, podamos establecer un conjunto de normas que permitan resolver nudos que tenemos en el proceso policial y judicial. En eso, por citar un ejemplo nomás, hicimos un manual de primeras diligencias que permite ahora, desde el punto de vista de la investigación, reducir los tiempos de reacción de las policías. Uno de los nudos que se diagnosticaron en ese proceso de este trabajo de todas las entidades públicas era que mucha de la información fílmica o fotográfica que se usaba en los procedimientos era anulada en el proceso judicial, ¿no? Y era anulada porque se vulneraban derechos de las personas. Independiente que uno dijera que hay un delincuente, esa persona tiene derechos, ¿ya? De hecho, la propia Corte de Apelaciones, la semana pasada o hace algunos días, dictó sentencia respecto a un medio de comunicación porque filmaron a una familia dentro de su casa con una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, nuestro problema no solo es reducir los tiempos de reacción frente a los delitos, es que los delincuentes finalmente terminen presos. Para que eso pase, se requiere que las pruebas no estén contaminadas de todo punto de vista, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal. Y el Código Procesal Penal tiene una norma muy específica respecto a esto, que las policías no pueden entregar, el artículo 92, no pueden entregar información de investigaciones en curso, ni de personas, ni de nada, porque eso es usado posteriormente por los abogados como una infracción al procedimiento de investigación. ¿Por qué se le entrega esa coordinación de contenidos a la SECOM? Que uno entiende que la SECOM tiene un rol, legítimamente por cierto, político. La SECOM se preocupa de la imagen del gobierno. ¿No es contaminar políticamente la acción de Carabineros y la PDI hacer que la SECOM tenga que ver eso? No, para nada. Todos sabemos que en el mundo moderno las comunicaciones son esenciales, ¿no? Nosotros hemos tenido protocolos similares a este para otro tipo de situaciones, como son los desastres, por ejemplo, donde muchas veces los medios de comunicación producen alarma pública, no intencionalmente, por cierto, sino producen alarma pública por el tipo de información que entregan. Y nosotros también tenemos protocolos, ya no solo con las policías, sino que con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las que están a cargo de ese tipo de situaciones. Entonces, no tiene que ver con lo que se ha tratado de instalar en el país, esto tiene que ver con que las comunicaciones son tan relevantes que incluso afectan las investigaciones en Chile, y por lo tanto, el tener un conjunto de procedimientos comunes para que se informe adecuadamente a la población nos parece parte de las cosas esenciales que hay que hacer en una sociedad moderna como esta. El hecho de que haya programas de televisión que se dediquen a hacer seguimientos de Carabineros, de la PDI, a mostrar por lo tanto de manera muy gráfica la acción de delincuentes,
colabora con la sensación de inseguridad y de temor? Es posible, los estudios que hay no son concluyentes al respecto. Lo que sí uno puede concluir, no solo a partir de información nacional, sino que internacional, que en la medida en que los medios informen de una manera inadecuada, producen alarma pública. Nosotros no tenemos nada en contra de eso. Los periodistas y los medios de comunicación pueden hacer todas las investigaciones que estimen pertinentes, pueden entregar la información que les parezca en cada una de las situaciones. Lo que nosotros decimos es una situación muy simple. La policía en Chile está por proteger a los ciudadanos, no está para informar a los medios de comunicación. Y si hay que informar a los medios de comunicación, lo hará de acuerdo a las normas que tengamos establecidas para que no tengamos problemas después en la acción procesal. Pero ¿no es parte también de la función de Carabineros y de la PDI mantener una relación fluida con los medios y entregar información sobre hechos de relevancia pública? Esa la tienen. De hecho, si usted analiza con detención lo que pasó el día domingo, porque nosotros tenemos una forma de operar no solo con las instituciones policiales, sino que con el conjunto de instituciones que tienen que enfrentar situaciones que producen alarma pública, la ONEMI, por ejemplo. ¿Ya? Y si usted mira el día domingo, los primeros que informaron sobre los hechos que pasaron en este centro comercial fue Carabineros. Nosotros no tenemos problema en eso. Lo que decimos es que la información que se le entrega a los medios de comunicación tiene que ser una información que no impida que por razones legales después los delincuentes queden libres. Programas como Alerta Máxima, por ejemplo, lo pregunto porque aparece ejemplificado en este protocolo, ¿son programas que no deberían seguir haciéndose en la forma en que se hacen hoy en cuanto a la colaboración con las fuerzas policiales? Los programas que quieran hacer los medios nosotros no tenemos ningún problema. Lo que nosotros decimos es que si alguien quiere hacer un programa, tiene que tomar las normas mínimas de seguridad, porque, como tú bien debes saber, el periodista que estaba en ese programa tuvo que llamar a Carabineros cuando se empezó a producir un enfrentamiento entre dos bandas, porque él estaba en una casa de una de las bandas. Nosotros no estamos de acuerdo que, por ejemplo, periodistas vayan arriba de carros de la policía en determinado tipo de investigaciones, porque ¿qué pasa si muere un periodista? ¿O qué pasa si se accidenta un periodista? ¿Quién se hace responsable de eso? O sea, de hecho, afortunadamente en ese programa no salió herido ni muerto ninguna de las personas que estaban del canal. Pero por lo tanto, Carabineros y la PDI ya no van a poder, por ejemplo, transportar a camarógrafos o coordinarse con ellos para realizar alguna grabación. Se pueden coordinar, pero no tienen por qué transportar a los periodistas. Es una responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Por qué las policías se van a hacer cargo de la seguridad de un periodista que quiere hacer un programa? Eso no corresponde. Si la policía no trabaja para los medios de comunicación, la policía trabaja para que reduzcamos la delincuencia en el país. Para poder hacer esa reducción se requiere que se cumplan el conjunto de las normas legales, y existen normas legales al respecto. Y lamentablemente, cuando no se cumplen esas normas legales, lo que termina pasando es que un abogado, por tecnicismos legales, termina dejando un delincuente libre. Entonces, nosotros no tenemos ninguna dificultad que los medios de comunicación informen de lo que les parezca pertinente. Lo que queremos evitar es que por procedimientos mal llevados o por información inadecuada terminemos perdiendo los casos judiciales, como nos pasa muchas veces. Y el hecho de que haya estas nuevas regulaciones, ¿creen ustedes que también podría tener un efecto en la sensación de inseguridad de la ciudadanía o en la sensación de temor de la ciudadanía? Puede ser. Nuestro esfuerzo principal aquí no está ni con restringir la información ni nada por el estilo. Nuestro esfuerzo principal está dado en que podamos ejecutar los procedimientos de investigación con la suficiente rigurosidad para que posteriormente no sean usadas resquicios legales para dejar libre a los delincuentes. Y eso implica que, de acuerdo al propio Código Procesal Penal, se cumplan determinadas normas en el tipo de información que entrega la policía. Mahmoud Alewi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ti, muy amable. Despedimos esta edición de Resumen Ejecutivo. Ahora comienza CNN Prime junto a Mónica Rincón.